Hola, soy Mario Brieño. Bienvenidos al tercer video de mapeo de procesos. Llegamos a donde las cosas empiezan a ponerse más interesantes aún. Porque en este video lo que vamos a hacer ahora es determinar cuáles son los pasos que vamos a seguir para mapear el proceso o para mapear algún proceso. Bueno, mira, el primer paso es entender que la planeación es la clave para un proceso de mapeo exitoso. En la planeación tienes que poner todos los elementos más importantes, ponerlos de acuerdo para que el proceso sea un proceso efectivo. El primer paso es definir el enfoque y el alcance del proyecto de mapeo de procesos. Definir el alcance y el enfoque es completamente diferente. El enfoque es que esté alineado a los objetivos estratégicos de la organización, que persigan un concepto o un conjunto de prácticas, que persigan un objetivo, para qué es, que todos sepan y que tengan claro cuál es el objetivo del proyecto de mapeo. Y ahí definimos el enfoque. Vamos a ir viendo en cada una de las láminas, paso a paso, cada uno de estos, pero lo primero que queremos hacer es que entendamos claramente que la planeación es el paso más importante para un proyecto exitoso. Entonces, primero va la planeación con respecto a lo que es el enfoque hacia los objetivos estratégicos de la organización, y después es definir el alcance, es decir, en dónde va a empezar el proceso de mapeo, o qué es lo que vamos a mapear primero y hasta dónde vamos a llegar. Y no solo es dónde empieza y dónde termina, sino a qué nivel de profundidad vamos a llegar en el mapeo de procesos. Ese es el primer paso. El segundo paso es definir estándares y capacitar a los involucrados. Definir estándares tiene que ver con desarrollar un manual de convenciones o el estándar documental de procesos para que determinemos ahí cuál va a ser la metodología, cuáles van a ser los iconos, los símbolos, el glosario de términos, el significado de cada uno de los elementos que vamos a encontrar en el mapeo de procesos. El segundo que tenemos que considerar en este paso 2 es capacitar a los involucrados. Tal vez sea una actualización o todos los stakeholders o involucrados en el proceso que se va a mapear, tanto sus clientes como sus proveedores, como los reguladores, los patrocinadores, los que participan en la ejecución, deben de estar capacitados en un curso propedéutico de mapeo de procesos, que entiendan claramente qué es la administración por procesos, qué es un proceso y de qué sirven los algoritmos gráficos que nos van a servir para describir el proceso. También a los que tenemos que capacitar o actualizar o bien homogenizar o estandarizar el conocimiento de cada uno de los que van a participar en el proyecto de mapeo, de los que van a describirlo, de los que van a mapear. Tu equipo de mapeo también tiene que estar capacitado, no porque no sepan o porque deban de saber, sino por homologar y estandarizar los conocimientos que deben de tener con respecto al proceso de mapeo. Después, el paso número 3 es desarrollar un plan de trabajo. El plan de trabajo es un documento general, es un diagrama de Gantt donde vamos a ir poniendo todas las actividades grandes que vamos a desarrollar, y después ese plan de trabajo se convierte en programa de trabajo. Como les comenté, vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estas diapositivas. Después, uno de los pasos clave que nos va a solucionar muchísimos problemas es medir, evaluar o valorar la disponibilidad de la organización para un proyecto de este tipo. Es un proyecto que no se va a llevar mucho tiempo, no se tiene que llevar mucho tiempo. El equipo dedicado al mapeo sí se va a llevar el tiempo completo, pero las personas involucradas en el proceso que se va a mapear, ellos no pueden participar más allá de un 10 o un 15% como máximo del tiempo que le tienen que dedicar a esto. Entonces no puede haber una respuesta negativa a la participación con respecto a esto, y la medición o la valoración de la disponibilidad de la organización nos va a dar información muy importante y nos va a generar los acuerdos y los compromisos con cada uno de ellos para que participen en esta iniciativa. Y por último, en este paso 3, es definir las reglas de juego con respecto a los roles y las responsabilidades durante el proceso de mapeo de las personas que van a estar involucradas. Definir las reglas va a ser uno de los temas centrales, son las de Implementation Rules, todas estas reglas que nos van a servir para determinar cuál es la responsabilidad de cada uno de los involucrados durante el proceso de mapeo. El paso número 4 ya es preparar el modelado.
La preparación de las reuniones, tanto entrevistas personalizadas como talleres o reuniones, todas esas se tienen que organizar, planear desde la sala, apartar el salón, apartar la oficina, determinar los tiempos, ser muy puntuales con los tiempos, determinar un documento de registro de entrevistas, o bien una bitácora, o bien una minuta si es una reunión, definir todos los elementos que tú vas a ocupar. Si vas a necesitar una cámara de audio, si vas a necesitar rotafolios o pintarrones, todo lo que necesites lo tienes que definir en la preparación del modelado, y ahí también vas a confirmar con cada uno de los involucrados que vayan a participar dentro del proceso, que tú confirmes su participación para que no te manden a personas que no conozcan el proceso de manera completa y de que pueda ser la información confiable que tú vas a obtener para el mapeo. El paso número 5, entonces sí, observa cómo los 4 primeros fueron pura preparación, planeación, para llegar al paso 5, donde se recopila la información a través de técnicas de las que vamos a estar hablando más adelante en las diapositivas. Se recopila la información ya sea por medio de una entrevista, por medio de un cuestionario, por medio de un taller o workshop de mapeo de procesos, ya sea para una situación actual o para un modelo rediseñado, y posteriormente en la última, ya que tienes toda la información, aquí abajo de la actividad número 5, pues está todo el mapeo. Ahí es donde te tiras a mapear en alguno de los sistemas o en alguna de las suites que existen para mapear el proceso. Vamos a recomendar algunas. Y por último, ya que tienes tus mapas, tienes que llegar a convertirlos en lo que dijimos en el video anterior como los Stated Maps, que son los mapas definitivos. Los mapas establecidos van a salir de esta actividad, de este paso, de esta fase, para que finalmente confirmes y valides el modelo. Los modelos de proceso los tienes que confirmar con los involucrados. La confirmación es con los que te aportaron la información, y la validación es con los stakeholders, con los sponsors, con los patrocinadores más importantes del proceso. Entonces, vámonos al primer paso. En la primera fase es definir el enfoque estratégico. No podemos comenzar ningún proyecto, ni de mejora continua, ni de implementación de una buena práctica o de un sistema, o bien utilizando alguna de las técnicas como es esta del mapeo de procesos. No podemos comenzar ningún proyecto si no está orientado a los objetivos estratégicos de la organización. Normalmente lo conocemos a través de lo que es el círculo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Este es un proyecto de mejora continua. Cualquiera de las prácticas utilizan esa metodología. Es como la aplicación del método científico para lo que es el management dentro de las organizaciones. Entonces, el mapeo de procesos debe de ser parte de un programa para perseguir los objetivos estratégicos de la organización, que pueden ser objetivos comerciales, objetivos operacionales, objetivos financieros u objetivos de nuevos proyectos, objetivos de trascendencia. Estos 4 cuadrantes nos determinan hacia dónde va la organización. Entonces, el mapeo de procesos tiene que perseguir o tiene que sumar esfuerzos, generar valor para cualquiera de estas iniciativas que estén orientadas a estos objetivos estratégicos de la organización, y poderlo hacer por medio de lo que se conoce como la descomposición funcional de hacia dónde vamos, y entonces empezar a observar en qué participa el mapeo de procesos para esas iniciativas. De las metodologías del mapeo que vamos a utilizar y que vamos a ver en estos videos, existen varias. Existe el Business Process Modeling Notation, que es en donde vamos a hacer más énfasis porque es la que nos ha funcionado mejor para describir los procesos de las organizaciones y de las instituciones. Sin embargo, también existen otras como Business Process Explanation Expanded, que es muy utilizada en el programa ARIS y que muchas instituciones de gobierno han utilizado en los últimos años. Existe también BPEL, que es el Business Process Execution Language, que esta también sirve como una particularización del Business Process Modeling Notation, con ciertos elementos muy importantes y especiales que hacen uso de esta metodología. Y por otro lado, existe para empresas de manufactura una de las que es más utilizada actualmente dentro de el conjunto de mejores prácticas de Lean Manufacturing, que es Value Stream Mapping. El Value Stream Mapping, que utiliza una serie de iconos diferentes, pero que mantiene la misma
la misma perspectiva de descripción de procesos con elementos técnicos que vamos a llevar allá adentro. Y si tú vas a mapear algunos procesos que vas a tener que automatizar posteriormente, hay algunas otras metodologías como UML o como RUB que son muy utilizadas dentro de estos proyectos de mapeo. Dentro de esta fase de definición de metodología, otra de las que tenemos que definir es el estándar documental de procesos. Es decir, nuestro manual de convenciones que nos ayuda a definir una serie de elementos que van a ser muy importantes para que nosotros a lo largo del proyecto de mapeo no tengamos problemas innecesarios por cosas que pueden quedar definidas en un documento que estandariza nuestra perspectiva y nuestro lenguaje y nuestros iconos que vamos a utilizar, la metodología, los códigos, los glosarios, hasta los acrónimos, incluso los colores van a estar determinados ahí, donde los verbos, los infinitivos, la conjugación de los verbos, el interlineado, el tipo de fuente, todo va a quedar determinado en ese manual de convenciones. Esta segunda fase, otro de los elementos importantes es capacitar a los involucrados. Desde los stakeholders, desde los usuarios, de los ejecutores, los clientes, los proveedores, los sponsors, los patrocinadores, los reguladores, los clientes, los proveedores, ya sea internos o externos. Si tú identificas que es importante capacitarlos para que todos tengan una homogenización con respecto a los conceptos, con respecto a los estándares y una homologación con respecto a los criterios que se van a utilizar para el proyecto, es importante que tengan un curso, aunque sea de 2 o 3 horas, si es propedéutico, que tenga al menos estos temas. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es la gestión o administración por procesos? ¿Qué es el mapeo y para qué sirve el mapeo? ¿Y cómo se desarrolla un proyecto de mapeo? Esos son los 4 elementos mínimos que deban de llevar. Es importante que tengan una mayor capacitación para que homogenicen sus estándares y para que homologuen sus criterios y no tengas problemas en las reuniones por determinar un significado a un término o por tener un entendimiento con cosas que pueden estar en tu manual de convenciones o pueden estar definidas en la metodología que vimos anteriormente. Si eso ya lo tienes escogido y ya lo tienes determinado, eso es ley para tu organización y para tu proyecto de mapeo y va a ser parte de las reglas dentro del proyecto de mapeo. El plan de trabajo que tenemos que desarrollar en esta etapa, tenemos que desarrollar 3 planes. Estos son los 2 primeros. El plan del modelado es el plan general. ¿Cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando en cada una de las etapas con respecto a lo que es la organización y con respecto a los procesos y las funciones que vamos a estar modelando? Las responsabilidades de cada uno de los involucrados a lo largo del proceso de mapeo, desde el equipo de modelado y de los actores que interactúan con el proceso, los recursos necesarios, los tiempos que nos vamos a llevar, tiempos particulares de cada uno de los involucrados y los tiempos de cada una de las etapas, las dependencias con respecto a una etapa de otra, los entregables que vamos a estar obteniendo en cada una de las fases del modelado, ya sea el modelado de la CIS o el modelado del 2B o la parte documental o cada uno de los manuales que vamos a estar desarrollando. El siguiente es el plan de gestión del modelado, es decir, cómo vamos a organizarnos dentro del equipo para poder desarrollar este programa. En las actividades del equipo, en lo particular, de las personas con las que cuentes, dividido por funciones. Si tienes tu organización, ya no la dividas por áreas, divídala por funciones. Entonces, repartes a las personas que van a estar en el proceso de modelado, les repartes sus funciones y los procesos a los que ellos van a estar asignados a que describan y los procesos que van a tener en cada una de las funciones y a qué nivel, tanto a nivel de subprocesos, de procedimientos o de instructivos operativos, y también vas a asignar los manuales que vas a obtener y los documentos asociados, tales como el manual de políticas y reglas de negocio del proceso que vas a modelar, los roles y las responsabilidades de los actores que interactúan y que ejecutan ese proceso, los indicadores para poder medir el desempeño de los procesos, los requerimientos de los sistemas
cómo van a estar interactuando los sistemas, o si vas a incorporar un nuevo sistema, o vas a desarrollar un nuevo sistema, o lo vas a comprar, cómo vas a estar interactuando entre los procesos y los sistemas, y finalmente los formatos, todos los formatos, ya sean formatos electrónicos o formatos de documentos impresos que vayas a estar desarrollando como un inventario de documentos a lo largo de todo tu proceso. El tercero de los planes que vamos a incorporar en este gran plan de trabajo es el plan de comunicación. Para este plan de comunicación y que todos tengamos una actualización, todos los involucrados, una actualización sobre el avance del proyecto de mapeo, debes de desarrollar, importante, las reglas de la comunicación. Por otro lado, los canales de comunicación, ¿cuáles son los canales jerárquicos que vas a utilizar o los canales funcionales que vas a utilizar para poder comunicar el avance de esta información que va a estar documentada dentro del programa de mapeo? Quiere decir que no todos tienen que recibir copia de todos los correos. Muchas veces nos sucede en las organizaciones que reciben correos personas que no están involucradas, solamente una persona que tenga una respuesta o comentarios que emitir o estar informada sobre el avance del proceso de mapeo de procesos debe de estar comunicada para evitar que se haga un copiadero a todos y perdamos el tiempo con correos electrónicos que no son necesarios. El otro, ¿qué medios vamos a ocupar? Si vamos a utilizar el teléfono celular, el correo electrónico, los mensajes de texto o algún otro mensajero instantáneo que nos pueda servir para organizarnos, tanto las llamadas de videoconferencia o todos los medios que nos puedan servir a través de la tecnología que actualmente tenemos y contamos con ella para poder mejorar el proceso de la comunicación y evitar que se genere muchísimo ruido en la comunicación dentro de tu programa de mapeo. Y por último, identificar cuáles son los riesgos que en otros proyectos nos han sucedido que ponen en juego una mala comunicación o una insuficiente comunicación, para que todo este proceso de mapeo se mantenga actualizado en la información de cómo va a ir avanzando y que todos los involucrados estén enterados de cómo van a estar sucediéndose estas actividades. Un elemento importante es, dentro de estos planes de trabajo, al final que los vas a liberar, necesitas hacer algo. Tienes que valorar la disponibilidad de la organización para ver si tienen tiempo, interés para participar dentro de lo que va a ser este proyecto de mapeo. El otro es acordar los programas de trabajo. Ya los tienes definitivos y entonces sí haces una formalización de que las personas que están involucradas con el programa firmen y acuerden y se comprometan a dedicarle tiempo y a aportar la información necesaria a través de las diferentes formas que vamos a explicar más tarde. Y por último, hablarle de las políticas de implementación, de establecer y firmar en estos acuerdos políticas de implementación y reglas para que todos nos pongamos de acuerdo de que primero, las políticas es muy fácil. Primero invitas a la gente. Es la parte de la invitación a través de la sensibilización y la concientización con el compromiso ante los directivos para que ellos se dediquen a hacer ese trabajo. Entonces, primero los invitas. La segunda, después los controlas. Los empiezas a medir con respecto al programa de trabajo en los que ellos están involucrados, vas midiendo su participación y la vas anotando en una bitácora o en una minuta o en algunos documentos que te sirvan como registros de entrevistas o lo que sea necesario para poder llevar el control de su participación. Entonces, la segunda es que en estas políticas primero se invita, la segunda es después se controla a través de la medición y por último, si empiezas a tener problemas con respecto a los riesgos identificados para el programa de mapeo, la tercera es después los fiscalizas. Es decir, una vez que los mediste, ya de ahí representa su desempeño, lo escalas de manera jerárquica para que entonces establezcan un compromiso más cercano sobre la participación de cada uno de los involucrados. Verás que así no vas a tener ningún problema para obtener la información y para que los involucrados y actores que interactúan en los procesos que se están describiendo te ofrezcan el tiempo y la información necesaria para que se documente. Recuerda, la forma que nosotros podemos hacer que ellos participen y se comprometan es que nosotros como equipo de mapeo de procesos o equipo de mejora solamente somos los facilitadores o los interlocutores dentro de lo que ellos hacen para que ellos diseñen su proceso,
su mejora y que tú nada más le des forma, la articules, pero los logros van a ser de ellos. La preparación del modelado de los procesos es una actividad que parecería ser sin importancia. Sin embargo, mucho del cumplimiento con respecto a las reglas, a los tiempos y a respetar el tiempo de la gente es muy importante. Entonces, dentro de lo que tenemos que preparar es que se acuerden, se confirmen las participaciones de las personas en los tiempos y con la asistencia y con la puntualidad debida. Además de eso, que no te manden a personas que no conozcan el proceso, que esté citada una persona y finalmente llegue otra, que las entrevistas las atiendan las personas que fueron asignadas para hacerlo, es importante. Los materiales, desde la papelería, los post-its, los rotafolios, la cámara de video si vas a necesitar, a veces es necesaria, los pintarrones, la sala de juntas, el proyector, los marcadores de tinta fugaz, la grabadora de audio, todo lo que necesites y la formatería. Otra de las cosas, recursos económicos, por si necesitas comprar agua, si va a ser una reunión larga, a lo mejor un working lunch o tener una pizza o lo que sea necesario, también va a ser importante considerar. Y por otro lado, tener algunos otros recursos, principalmente las reglas claras y bien definidas, formatos, bitácoras, minutas y cualquier otro elemento, inclusive material propedéutico para lo que van a ver en esa sesión o avances sobre lo que es tu mapeo de procesos, que lo vayas presentando y que tengan copia cada uno de los involucrados. Recuerda, nunca cites a una persona que no vaya a tener algo que aportar. En las reuniones todos aportan, todos escuchan, nos vamos a lo profundo y mantenemos el respeto sobre todo lo que se va a lograr describir dentro del proceso. Esas 4 reglas son importantes para las reuniones. Te las repetimos. Primero, todos participan, es decir, todos aportan. Segunda, todos escuchan, todos van a recibir de los demás. La tercera, nos vamos a lo profundo, no nos quedamos por encimita, nos vamos de manera profesional hasta el fondo de las cosas. Y la cuarta, mantenemos el respeto sobre la organización y sobre los procesos que vamos a describir, que finalmente es lo que nos tiene reunidos en esta sala de juntas. Todo lo que hemos venido diciendo es para llegar a este punto. Aquí es donde nos arremangamos las mangas. Aquí es donde vamos a recopilar la información y a mapear nuestros procesos. La recopilación de la información se hace a través de 3 técnicas. La primera es una entrevista personalizada. Esta entrevista personalizada puede ser a través de un cuestionario, donde con una serie de preguntas vas a obtener información clave para mapear tu proceso. Este cuestionario, nosotros tenemos un cuestionario de 36 preguntas, algunas repetitivas porque ven el proceso desde diferentes formas. El chiste es obtener información. Esa es la primera técnica, la entrevista personalizada, o también existe otra que es la autogeneración. Aprendes tú de procesos, tú conoces tu proceso, tú lo ejecutas, eres experto en ello, tienes experiencia y conocimiento en ello, entonces tú lo mapeas. Es la segunda. Y la tercera son las reuniones o talleres de procesos, donde juntas a los stakeholders o involucrados clave que ejecutan el proceso o que lo alimentan o que están relacionados de alguna forma con él para aportarte información clave. Dentro de eso, el cuestionario es uno de los elementos importantes para tener, porque te va a servir de guía para llevar a cabo una reunión o para poder tener la información dentro de una autogeneración de tu proceso o una entrevista personalizada. Este es otro de los tips más importantes que nos han servido a lo largo del tiempo para mapear correctamente. ¿Cómo empiezo a mapear? Ya una vez que tienes tu proceso, tienes que identificar qué es lo que entrega el proceso, es decir, cuál es su salida del proceso. ¿Qué entrega? ¿Un documento, un producto, un servicio? ¿Qué es lo que entrega? Y lo describes lo que entrega. ¿Qué contiene? ¿Qué información tiene? Y a partir de ahí desarrollas
esta técnica que se conoce como la trazabilidad, o también conocida en otras técnicas como la rastreabilidad, que empiezas del final hasta el principio de tu proceso. Empiezas por qué es lo que entrega tu proceso y te preguntas cuál es la última actividad y quién la desarrolló para entregar eso que entregas de tu proceso. Y esa actividad la describes. Después te dices, bueno, y para llegar a esa actividad, ¿qué otra actividad desarrollaste? Y vas encontrando la otra, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, hasta que llegas al límite de tu proceso donde recibes algo o donde hay un evento que es el disparador de tu proceso. Entonces, primero documentas y mapeas a través de estos post-its dentro de los rotafolios que vas a ir poniendo las actividades. Recuerda, un tip importante, se mapean procesos ideales y en el caso de que estés en una CIS donde empieces a decir, bueno, pero es que si lo desarrolla fulanito de tal, lo desarrolla de una forma, pero si lo desarrolla él, lo desarrolla de otra. Entonces vas a empezar a encontrar muchas divergencias con respecto a tu proceso y vas a mapear un proceso muy amplio y con muchas variantes, con muchas simultaneidades o con muchas diversas rutas que vas a desarrollar. Si tu proceso está así, haz la regla del 80-20. Di en qué porcentaje las actividades se desarrollan de la forma más común o más constante que desarrollen en tus procesos. Y en caso de que llegues a identificar muchas rutas en tu proceso porque lo desarrollan diferentes personas o diferentes roles de diversa forma, es porque tienes un grave problema. El trabajo no está estandarizado y tienes que regresarte un paso. Primero, estandarizar el proceso. Muy bien. Dentro de esa trazabilidad, ya una vez que desarrollaste la descripción de todas las actividades, desde la última actividad hasta la primera de tu proceso, lo siguiente que vas a hacer es regresarte otra vez desde el principio y ahora hasta el final. Y vas a ir incorporándole los accesorios que vamos a hablar un poquito más tarde en este mismo video. Muy bien. Otra de las cosas importantes, especialmente para el ASIS, es llevar tu formato de hallazgos y recomendaciones. Este formato de hallazgos y recomendaciones debe de determinar, cuando tú identificas algo, vas a poder describir un proceso, vas a identificar 3 tipos de hallazgos. Primero, lo que tienes que corregir, es decir, lo que tu proceso está haciendo mal. Segundo, lo que está haciendo bien. Eso también es importante como un hallazgo que está cumpliendo con cierto estándar o con algo que es parte del cumplimiento de tu proceso. El tercero es hallazgos virtuosos, es decir, las cosas que estás desarrollando dentro de tu proceso que las haces excepcionalmente bien, porque esas actividades, muchas de ellas van a ser parte de la configuración de tu ventaja competitiva. El siguiente es que tienes que modelar drill down, es decir, desde la parte alta hacia la parte operativa, desde la parte directiva a la parte técnica y la parte operativa. Es drill down, se dice el diseño de un modelo organizacional de una empresa, de un modelo de negocio, se diseña de arriba hacia abajo y se implementa de abajo hacia arriba. Entonces, se modela de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Hay una clave, un procedimiento debe de contener 14 actividades, más o menos 6, y debe de ser desarrollada por 2 o más personas. Si es solamente una actividad que está desarrollada por una sola persona, entonces se puede convertir en un instructivo operativo. Pero si es desarrollada por 2 o más personas y es de 14 actividades en promedio, pueden ser máximo 20 o puede ser mínimo 8, entonces se convierte en un procedimiento. Si tienes más de 20, entonces puedes hacer 2 procedimientos. Pero si nada más son 4 o 5 actividades más, entonces en tu manual de convenciones poner la regla de excepción donde puedas tener procedimientos hasta de 24 actividades. Y por último, ya cuando tienes todo tu modelo mapeado en la primera parte, ya lo vas a llenar de los accesorios que necesita. ¿Cuáles son los accesorios de un proceso? Número 1, que respondan a un objetivo y que ese objetivo esté alineado al marco axiomático de tu planeación estratégica. Es decir, a tu misión, a tu visión, a tus valores y a tus objetivos estratégicos y a tus objetivos de control.
Entonces, el primero es que cada proceso, en el nivel que se encuentre, procedimiento, proceso, debe de tener un objetivo. Segundo, deben de tener roles y responsabilidades definidas, y eso a través de la matriz RACI. Responsible, el responsable de ejecutarlo. Accountable, el jerárquico técnico o el jerárquico funcional que nos va a dar o recursos o conocimiento experto para desarrollar ese proceso. La C, consultado, alguien que nos va a aportar conocimiento o nos va a aportar información informado. El último es alguien que se tiene que mantener actualizado sobre el avance de ese proceso, al cual le tenemos que estar dando información sobre el avance. Entonces, el número 2 son roles y responsabilidades. El número 3, ¿quiénes son los proveedores y qué nos entregan? El número 4, ¿quiénes son nuestros clientes y qué le entregamos? El número 5, los indicadores. Existen indicadores, si estamos en la parte alta de la organización, existen indicadores claves de resultado. Si nos vamos a un nivel más abajo, en la parte táctica, existen los indicadores claves de desempeño, famosos Key Process Indicators. Y si nos vamos a la parte de los procesos, de ahí se conocen los Process Indicators o los Performance Indicators. Los Process Indicators alimentan a los KPIs y los KPIs alimentan a los KRIs, a los Key Results Indicators, y eso te da toda tu alineación en un tablero de control. Muy bien. Otro de los elementos que son importantes a considerar dentro de los procesos son los documentos asociados. Todos los documentos que puedas estar ocupando, ya sea pantallas de computadora porque estás ocupando un sistema o un registro o un formulario o algo que tú vayas a ocupar para poder llevar el control de tu proceso. También vas a poder poner las pantallas dentro de las actividades, que es otro de los accesorios, las pantallas de los sistemas cuando los ocupes. Y por último, también dentro de los accesorios de los procesos, algo que es central, que son las reglas de los procesos, o las reglas de negocio, o bien las políticas. Recordando que una política determina lo que se puede y no se puede hacer en los procesos, y las políticas representan las orillas de permisibilidad o de variabilidad dentro de los procesos, y las políticas que no contienen una acción resultante por el incumplimiento de esa política no es una política, solamente es una buena idea. Acuérdate, uno de los problemas principales que tenemos para el desarrollo de esta descripción de los procesos es que no sabemos redactar. Entonces tenemos que basarnos en taxonomías, tenemos que basarnos en redactar de manera descriptiva. Por ejemplo, redactar en tercera persona en el conjunto de los verbos que vamos a estar ocupando, de poner verbos en infinitivo para poder describir una actividad y la descripción de la actividad que empiece con el mismo verbo en infinitivo, pero en tercera persona. Eso es un concepto importante para considerar. Una vez que tienes ya tus mapas desarrollados, ya sea del modelo ASIS o del modelo 2B, importante es que confirmes que la información que contiene representa lo que es el proceso, ya sea el actual o el futuro, el que necesitamos implementar, pero lo tienes que confirmar con las personas que interactuaron con la descripción de ese proceso, para que ellos se vean reflejados, inclusive que firmen que esos mapas representan lo que ellos dijeron. No necesariamente que estén de acuerdo con que así se haga, sino que represente que así se hacen o así se acordó con el demás equipo que ejecute el proceso, pero que lo verifiquen. Y por otro lado, la validación es otra cosa. La validación es con el equipo directivo, con los sponsors o con los patrocinadores, con los que son responsables del proceso de que así deba de ser. Entonces, una cosa es la confirmación y otra cosa es la validación. Pues bien, hemos llegado al final de este tercer video, que ya quedó un poquito más largo porque ya explicamos el cómo se debe de hacer. Muchas gracias.